Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos y a las personas que nos escuchan. Hace precisamente un año, desde mi despacho, se realizó el Congreso sobre gestación, parto, puerperio y primera infancia. Fue un congreso internacional en donde se trabajó por la vida, ¿verdad? Es muy importante que a un año pueda decir los logros, porque yo no creo un evento por un evento, sino lo que hemos logrado y el proceso que está en camino. La Caja Costarricense del Seguro Social se impulsó en mejorar la atención de la salud de la mujer y la familia gestante. Precisamente en esto, algunos puntos. Se realizó la elaboración por parte de una comisión especial del estado de situación de la atención de la salud a mujeres y los acompañantes en las maternidades de la Caja. También se confeccionó una guía de ruta de mejora para la implementación de una atención integrada y calificada a la mujer, a su bebé y al acompañante en la Caja a corto y mediano plazo. ¿Qué es lo que se busca con estas acciones? La atención calificada a la mujer, del niño, de la familia gestante, orientada a que los equipos de salud, familia, comunidad, desarrollen esfuerzos para la transformación de la salud reproductiva. También se han realizado acciones en el ámbito de sensibilización y capacitación del personal de salud. Capacitaciones en educación perinatal y dignificación en el trato humanizado a la mujer gestante. Desarrollo de talleres de sensibilización, curso de atención integral a la mujer gestante y a los niños menores de 1 año. Actualización, y algo muy importante, se ha hecho la actualización de la norma de alto riesgo obstétrico, la actualización de la norma de bajo riesgo obstétrico y hoy precisamente estamos elaborando en conjunto con la Caja y el Ministerio de Salud y otros especialistas la elaboración de la norma sobre pérdidas gestacionales tempranas. Es en una atención para la mujer que no puede tener a su niño en brazos al nacer, sino que muere antes de nacer. Este es un proceso que se encuentra actualmente en elaboración y es coordinado, ya le digo, con diferentes instituciones. Está coordinado desde mi despacho. También se han dado acciones en el ámbito de dotación de recursos, infraestructura, suministros y recurso humano. El año pasado se creó un fondo de 500 millones y para este 2017 un fondo de 1.000 millones de colones para que las maternidades del país puedan acceder a la compra de equipos y otros para adecuación de plantas físicas para trascender de una visión de parto quirúrgico a una atención calificada de parto natural con pertinencia cultural. Muy importante también se ha dado la mejora de la atención que se le brinda a la mujer en los diferentes establecimientos institucionales. Las maternidades contarán con partogramas, sillas para partos, bolas para ejercicios, cortinas que permitan resguardar la intimidad de las mujeres, colocación de duchas con agua caliente, acceso a hidratación, entre otros. En el Hospital de Punta Arenas ya venían dándose prácticas muy interesantes en el trato humanizado y de calidad. Esa atención se ha venido copiando en otras instituciones, clínicas y hospitales y se espera que llegue a todas las clínicas del país. Y en San Carlos se ha creado una nueva clínica de lactancia materna y desarrollo que ocupa un espacio físico dentro del hospital, en la búsqueda de un mejor acceso para las usuarias, con mejor instalación, pero sobre todo apuesta a la atención más sensible y más humana. Es muy importante saber que van a beneficiar a más de 50 madres por semana, donde se les enseñará a los padres y madres a hacer masajes a los pequeños y estímulos que ayudarán al bebé en todo el desarrollo motor. Además, es loable decir que también en San Carlos se proyecta, además de la clínica especializada, se van a atender con ejercicios y otras cosas muy importantes que harán de la labor de parto una labor
sensible, humana y caritativa.